de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta es la práctica número 3 de la materia de circuitos electrónicos, detector de tacto, fuego y oscuridad. El objetivo es demostrar que el transistor VJ-NPN puede operar como interruptor electrónico en dos regiones, corte y saturación. Tres sensores distintos modifican la polarización de la base del transistor para encender o apagar un LED. El transistor 2N2222A es un VJ-NPN. Sus tres terminales son la base, colector y emisor. Para que conduzca, es decir, para que entre en saturación, la unión base-emisor debe recibir una tensión mínima de aproximadamente 0.7 volts y una corriente de base suficiente. La corriente del colector es proporcional a la corriente de base según la relación IC igual a HF por IV. El HF del 2N222A es típicamente entre 100 y 300. Cuando la base no recibe suficiente voltaje, el transistor se comporta como un interruptor abierto. No circula corriente hacia el LED y este permanece apagado. Cuando la base recibe la corriente necesaria, el transistor cierra el camino entre el colector y emisor, permitiendo que la corriente fluya y encienda el LED. Los tres sensores de esta práctica modifican el voltaje en la base de formas distintas. El tacto aprovecha la resistencia eléctrica del cuerpo humano para conducir una pequeña corriente. El sensor de fuego es un detector que genera una señal al recibir radiación de una llama. Y la fotorresistencia, LDR, cambia su resistencia según la cantidad de luz, alterando el divisor de voltaje que alimenta la base. Las resistencias de 1000 ohms limitan la corriente de base y la corriente de LED para no exceder los parámetros máximos del transistor. Las resistencias de 10.000 ohms estabiliza y limita la señal proveniente del sensor de fuego, evitando que llegue demasiada corriente a la base. Y la LDR se eligió porque su rango de variación entre 1000 ohms con luz y 100.000 ohms en oscuridad es suficiente para controlar con precisión el punto de activación del transistor. Pasando a la simulación, se simulan los tres circuitos con las resistencias indicadas y una fuente de 10 voltios, verificando que los transistores conmutan correctamente en cada condición de entrada. En el sensor de tacto, al tocar los cables, el cual es el umbral de activación, el LED debe de encender al tocarse y apagarse al soltar. Esto sucede porque el primer transistor se activa, activando el segundo transistor, permitiendo que la corriente llegue a tierra, pasando por el LED. Esto mismo sucede con el sensor de fuego, donde la radiación de la llama permite el paso de corriente por el primer transistor. Para el sensor de oscuridad es el mismo principio, solamente que aquí ocupamos una resistencia LDR. Con esta, al haber mucha luz, la corriente pasa por esta resistencia, haciendo que el transistor no se active, por lo tanto, el LED permanecerá apagado, siendo contrario que cuando no hay luz, el LED enciende. Finalmente dejo los materiales para poder realizar esta práctica, dejando claro que también ocupamos de un LED estándar. En este caso yo usaré un LED azul, así como también, si es posible, traer un encendedor, precisamente para la práctica del sensor de fuego. Para comenzar tomaremos nuestra protoboard y posterior a eso tomaremos el transistor NPN y cada una de sus patas estará en un canal distinto. Luego tomamos la resistencia de 1000 ohms y una de sus patas la conectaremos en el emisor del transistor y la otra pata sobrante la conectaremos en otro canal distinto. Luego tomaremos el segundo transistor y conectaremos la base de este en la pata sobrante que nos quedaba de la resistencia. Luego tomaremos la segunda resistencia de 1000 ohms y conectaremos una de sus patas en el colector del primer transistor y la otra pata en otro canal distinto. Luego de esto tomaremos el LED estándar y conectaremos el positivo en la pata sobrante de la segunda resistencia que pusimos y el negativo lo colocaremos en el colector del segundo transistor. De aquí nada más coloqué las salidas para alimentar nuestro circuito posteriormente. Luego de ello, tomaremos un jumper y colocaremos este jumper en la base del primer transistor que pusimos. Este va a ser nuestro interruptor, es decir, el que vamos a tocar con el dedo para que el LED encienda, y uno de sus lados estará suelto. Siguiendo con el armado, colocaremos un cable de conexión desde el colector del primer transistor hasta el riel positivo de nuestra protoboard. Asimismo, tomaremos otro cable de conexión y conectaremos el emisor del segundo transistor directamente a tierra, es decir, al riel negativo del protoboard. Ahora sí, una vez seguido estos pasos, tomaremos los caimanes de nuestra fuente de voltaje y conectaremos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, así como se ve en el video, recordando que esto se hace sin energía, para evitar problemas de choques eléctricos. Luego encendemos nuestra fuente de voltaje y en este caso yo la coloqué en 5 volts.
Y como pueden apreciar, el circuito funciona. Al tocar el cable con mi dedo, la base del primer transistor se alimenta, debido a que mi cuerpo tiene cierta energía que puede alimentar esta pequeña parte del transistor, activando el segundo transistor y por tanto encendiendo el LED. Ahora bien, para hacer el de fuego, tomamos la protoboard, luego de ello, tomaremos el primer transistor y colocaremos cada una de sus patas en un canal distinto. Luego de eso, tomaremos un cable de conexión y colocaremos una de sus puntas en el emisor del primer transistor y la otra punta en un canal distinto. Luego de eso, tomaremos el segundo transistor y colocaremos su base en la punta del cable de conexión que no tiene nada conectado. Luego de eso tomamos otro cable de conexión y conectaremos una de sus puntas en el colector del segundo transistor y la otra punta suelta la conectaremos en el riel negativo de nuestro protoboard. Luego de eso tomaremos la resistencia de 1000 ohms y una de sus puntas la conectaremos en el colector del primer transistor y la otra punta la conectaremos en el riel positivo de nuestro protoboard. Luego de eso, tomaremos la siguiente resistencia de 1000 ohms y una de sus puntas la conectaremos en el riel positivo del protoboard y la otra en otro canal distinto, en un canal precisamente donde no tenga nada conectado. Posteriormente tomaremos el LED estándar y conectaremos la pata positiva en la resistencia donde no tenía nada conectado y la otra pata, que es la pata negativa, la conectaremos en el colector del segundo transistor. Finalmente tomaremos nuestra resistencia de 10.000 ohms y una de sus patas la conectaremos en la base del primer transistor y la otra pata quedará suelta. Aquí es donde nosotros colocaremos la llama del encendedor. De aquí nada más coloqué las salidas para darle alimentación a nuestro circuito. Y ahora sí, tomaremos nuestros caimanes y colocaremos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Y bueno, yo aquí coloqué un cable de conexión simplemente porque no tenía un encendedor a mano. Pero si usas el encendedor, efectivamente funcionará. Y ahora sí, encendemos nuestra fuente de voltaje y la colocaremos en 5 voltios. Y haciendo la prueba, efectivamente funciona. Y asimismo tendría que funcionar con el encendedor. Esto es porque activamos el primer transistor, haciendo que se active el segundo transistor, donde finalmente el LED encenderá. Ya por último tenemos el sensor de oscuridad. Primero tomamos nuestra protoboard y enseguida colocaremos la resistencia de 100.000 ohms. Una de sus patas irá al riel positivo del protoboard y la otra en un canal distinto. Luego de eso tomamos la fotorresistencia LDR y colocaremos una de sus patas en la pata donde no tiene nada conectado la resistencia de 100.000 ohms. Y la otra pata la conectaremos en un canal distinto, donde no tiene nada conectado. Luego de eso tomaremos un cable de conexión y una de sus puntas la colocaremos en el nodo donde se encuentra la resistencia LDR, es decir, la pata donde no tiene nada conectado, haciendo que llegue a tierra por el riel negativo del protoboard. Luego de eso tomamos una de las resistencias de 1000 ohms y una de sus puntas la conectaremos en el riel positivo del protoboard, dejando que la otra punta se conecte en otro canal distinto, así como se ve en el video. Luego de eso tomamos el transistor NPN y lo conectamos en un lugar donde no tenga nada conectado, es decir, cada pata en un canal distinto. Luego de eso tomamos nuestro LED estándar y conectaremos la pata positiva en la resistencia que acabamos de conectar. Asimismo, la pata negativa en el colector de nuestro transistor. Luego de eso tomamos un cable de conexión y una de sus puntas la conectaremos en la resistencia de 100.000 ohms y la otra punta, es decir, la otra salida del cable, lo conectaremos en la base del transistor. Por último, tomaremos otro cable de conexión y la conectaremos en el emisor del transistor directamente a tierra. Aquí por último coloco las salidas para alimentar nuestro circuito. De aquí tomo nuestros caimanes, obviamente con la fuente apagada, y conectaremos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Luego encendemos nuestra fuente y colocamos los 5 voltios de salida. Y como podemos ver, funciona correctamente. Al no haber luz, la corriente pasa directamente por el LED, debido a que la resistencia es muy alta como para pasar por el fotorresistor. En conclusión, la práctica comprobó que el transistor 2N2222A opera como un interruptor electrónico controlado por la señal en su base. Tres tipos de sensores distintos: la resistencia del cuerpo humano, un detector de radiación y una fotorresistencia. Producen la corriente de base necesaria para activar el transistor y encender el LED. La cascada de dos transistores en los sensores de tacto y fuego amplifica señales extremadamente pequeñas que un solo transistor no podría manejar
indirectamente. En sistemas computacionales, este principio se aplica en circuitos de interfaces entre señales digitales y cargas de potencia, en sensores ambientales integrados, en placas embebidas y en protecciones térmicas de procesadores y fuentes de poder.